en una frontera olvidada de Latinoamérica, donde el polvo cubre las huellas del pasado y el viento arrastra secretos que nadie se atreve a contar, existe un cementerio que nunca conoció flores. Las cruces están torcidas, los nombres borrados por el tiempo, y los únicos visitantes son los recuerdos que llegan con el silencio de la noche. Dicen que quien entra ahí con una deuda en el alma, no sale jamás con los bolsillos vacíos, sino con el peso de un secreto más oscuro que el mismo olvido. Era madrugada cuando Joel cruzó la vereda polvorienta que separa México de Guatemala. En su mochila no llevaba ropa, ni comida, solo una libreta mojada por el sudor y el miedo. Dentro, garabateadas con tinta corrida, estaban las coordenadas de un tesoro que no debería existir. El rumor era claro: en algún lugar cerca del cementerio de Santa Luz se habían enterrado millones de dólares, producto de un acuerdo que terminó en balas y traición. Joel no era un buscador de fortunas, era un hijo del polvo. Su hermano, Elías, desapareció hace 4 años tras trabajar como coyote, llevando personas por las rutas más peligrosas del istmo. Lo último que dejó fue esa libreta, enviada por un desconocido, sin remitente, manchada con lo que parecía sangre. Los narcos decían que Elías había robado algo, pero nadie sabía qué. Otros decían que había encontrado algo demasiado grande para dejarlo vivir. Joel no creía en las versiones de nadie, solo en la necesidad de saber qué pasó con su hermano y recuperar lo que aún pudiera quedar de él o de su verdad. Al llegar a Santa Luz, el pueblo parecía detenido en el tiempo. Miradas desconfiadas desde ventanas cerradas, gallinas cruzando calles sin asfalto, y en el aire, una sensación espesa, como si el miedo se pudiera respirar. En la cantina del pueblo, una mujer con un sombrero rojo y voz ronca le susurró al oído: «No busques a los muertos donde ellos deciden esconderse». Pero Joel ya había cruzado el umbral. Esa noche, guiado por la luna, se dirigió al cementerio sin flores. El portón estaba oxidado, pero no cerrado. Adentro, las tumbas parecían esperar. Joel encendió una linterna y buscó el punto marcado en la libreta: 3 pasos al norte desde la tumba sin nombre, 7 al este, excava donde el silencio grite más fuerte. Comenzó a excavar. La tierra estaba húmeda, pesada. Cada palada lo acercaba a algo, pero no sabía si era a la verdad o a su propio final. De pronto, su pala chocó con algo duro. Era una caja metálica, pequeña, cubierta de lodo. Al abrirla, encontró fajos de billetes antiguos, documentos, y un casete. Joel lo guardó sin pensarlo, sintiendo que el aire a su alrededor se volvía más frío. Al volver al pueblo, nadie quiso mirarlo. La mujer del sombrero rojo había desaparecido. Su moto, aparcada junto a la cantina, ya no estaba. Joel se encerró en una habitación alquilada y buscó un viejo reproductor para escuchar la cinta. Una voz, rasposa y nerviosa, comenzó a hablar. «Si estás oyendo esto, es porque me mataron. No por lo que robé, sino por lo que supe. Este dinero es solo una parte. Lo demás, es lo que los jefes no quieren que salga a la luz». Y entonces, un nombre. Uno que Joel no había escuchado desde la infancia. Su madre se lo decía en pesadillas: Don Emiliano. Un nombre que aún hacía temblar a los ancianos de su aldea, un fantasma que manejaba rutas, vidas y cementerios. La voz en la cinta lo acusaba directamente. Joel supo que ya no podía huir. Que no se trataba solo de dinero. Se trataba de algo mucho más grande. De redes que unían gobiernos con carteles, de tierras vendidas por silencio, y de niños convertidos en sombras. Al día siguiente, la policía local encontró la habitación vacía. En la cama, solo quedaba la libreta, la caja abierta, y una flor roja. La primera que aquel cementerio vería en décadas. Pero Joel no estaba muerto. No, aún. ¿Continuar? Joel había dejado atrás el cuarto sin ser visto, como si la tierra misma lo hubiera tragado. Caminaba entre las sombras del amanecer, con la caja vacía en su mochila y la cinta escondida en su cinturón. La flor roja no fue una señal de despedida, sino un mensaje para quien supiera leer entre los símbolos de muerte. Él sabía que si dejaba un rastro, alguien más lo seguiría. Y eso era lo que quería. Había oído de un hombre en las montañas del norte de El Salvador, un exmilitar expulsado por corrupción, que ahora vivía como ermitaño. Se decía que fue el guardaespaldas personal de don Emiliano, antes de traicionarlo y desaparecer con parte de su archivo privado.
Su nombre era Torres. Nadie lo llamaba por su nombre de pila, como si ya no le perteneciera. Joel debía encontrarlo. Él tenía respuestas, o al menos piezas del rompecabezas que comenzaba a arder entre sus manos. Para llegar a él, debía cruzar la selva. No había rutas marcadas, solo senderos que usaban los traficantes y los desplazados. Joel se unió a un grupo de migrantes durante 3 días. No habló mucho, solo caminó, escuchó y observó. Una mujer hondureña, con un bebé dormido en el pecho, le preguntó si iba al norte. Voy al pasado, dijo él sin mirarla. Ella no respondió. Tal vez entendió, o tal vez prefirió no saber. En la selva, algunos silencios eran pactos de vida. Una noche, mientras dormían junto a un arroyo, Joel soñó con su hermano. Lo veía de niño, corriendo entre cañaverales, con los pies descalzos y los bolsillos llenos de canicas. Pero al dar la vuelta, su rostro estaba cubierto por una venda. Y cuando Joel quiso alcanzarlo, una voz gritó su nombre, no desde el sueño, sino desde la oscuridad real. Joel. Se levantó sobresaltado, con el corazón latiendo como tambor. Un hombre del grupo lo miraba, alarmado. Habían escuchado disparos a lo lejos. No eran cazadores. Eran mensajes. Esa zona era controlada por un grupo conocido como los Hijos del Trueno, antiguos sicarios reconvertidos en guardianes de ruta. Solo se les podía pasar si uno no significaba nada para ellos, o si significaba mucho. A la mañana siguiente, Joel se separó del grupo. No quería arrastrarlos con él. Caminó solo hasta un punto marcado en la libreta, otra anotación de Elías, casi ilegible, Torres. Cueva del Jaguar. No digas su nombre. Lleva tabaco. No entendía lo del tabaco, pero compró unos cigarros antes de entrar al sendero oculto. El calor era denso, los árboles parecían mirar, y las aves callaban al paso de su sombra. Después de 2 horas de subida, la encontró, una entrada de piedra cubierta de musgo, con una figura de jaguar tallada de forma primitiva. Allí, entre el eco de la humedad y los insectos, apareció una silueta. Torres. Más viejo de lo que Joel imaginaba, con una barba gris que le cubría el cuello y un machete colgado como si fuera parte de su cuerpo. Lo miró sin expresión. Joel sacó el tabaco, lo extendió en su palma. Torres lo tomó sin decir palabra, lo encendió, aspiró profundamente, y por fin habló. ¿Qué sabes de Emiliano? Joel no mintió. Le contó del casete, del dinero, de la cinta, del nombre que su madre susurraba como si fuera una maldición. Torres escuchó en silencio. Cuando Joel terminó, el viejo soltó una carcajada seca. Eres más estúpido de lo que pareces, o más valiente. Aún no lo decido. Entraron a la cueva. Dentro, había documentos en bolsas selladas, mapas, fotografías. Torres sacó un sobre grueso con un símbolo, una serpiente entrelazada con una rosa. Esta es su marca, dijo. La rosa negra. No es un cartel, no es un gobierno. Es algo entre ambos. Crearon la guerra para mantener el orden. Y cada vez que alguien encuentra una pista, lo entierran, o lo convierten. Joel miró las fotos, políticos, generales, empresarios, incluso periodistas. Todos sonriendo junto a don Emiliano. Todos parte de algo mucho más grande de lo que jamás imaginó. ¿Por qué me ayudas? Torres lo miró con ojos de sombra. ¿Por qué mataron a mi hija? Porque enterraron la verdad bajo millones de dólares y te están usando a ti para sacarla a la luz. Tú no eres el héroe. Eres el anzuelo. El silencio cayó como una piedra. Joel sintió la sangre helarse en sus venas. ¿Lo estaban guiando desde el inicio? ¿Era todo una trampa para atraer a alguien más? ¿Y ahora qué? Preguntó. Torres apagó el cigarro contra la roca. Ahora buscamos a la mujer del sombrero rojo. No es lo que parece. Nadie en esta historia lo es. Y entonces Joel entendió. El juego no era encontrar la verdad. Era sobrevivir lo suficiente para contarla. Salieron de la cueva al anochecer. El aire estaba espeso, cargado de electricidad como antes de una tormenta. Torres caminaba delante,
con pasos firmes, como si la selva lo reconociera. Joel lo seguía en silencio, procesando las palabras que acababa de oír. La mujer del sombrero rojo. ¿Quién era? ¿Espía? ¿Asesina? ¿Aliada? Había algo en ella, en su mirada firme, en su voz quebrada, que ahora parecía más que una advertencia, era una llave. La vieron por última vez en San Marcos, frontera con Honduras, dijo Torres mientras cruzaban un riachuelo oscuro. Usa nombres distintos. A veces es mesera, a veces enfermera, a veces sombra. ¿Y cómo sabes tanto de ella? Torres se detuvo y giró la cabeza lentamente. Porque fue mi informante durante años, y también fue quien entregó a mi hija. Joel sintió un escalofrío en la espalda. No preguntó más. Algunas heridas no se abren con palabras, sino con el tiempo. Durante 3 días viajaron entre montañas, pueblos fantasmas y rutas ocultas. No hablaban mucho, pero cada noche, junto al fuego, Torres compartía pedazos de un rompecabezas que parecía interminable. Contaba historias de La Rosa Negra, una organización sin rostro ni bandera, que infiltraba gobiernos, carteles y ONGs. No buscaban el poder visible. Buscaban las raíces. Quienes se acercaban demasiado desaparecían o eran absorbidos. Tu hermano, Elías, lo reclutaron. Joel lo miró incrédulo. Eso no es posible. Él era solo un guía. No sabía nada de esto. Precisamente por eso lo eligieron. Era invisible. Los invisibles duran más. Hasta que quieren salir. En San Marcos, el mundo parecía normal en la superficie, camiones cruzando la frontera, vendedores ambulantes, música de bachata saliendo de radios viejos. Pero en el aire, ese mismo olor a precaución que Joel había sentido en Santa Luz. El miedo silencioso. Las miradas que no se sostienen. Torres llevó a Joel a una casa abandonada en la periferia del pueblo. Había sido una clínica años atrás. Allí, entre jeringas rotas y papeles húmedos, esperaron. Un contacto vendría esa noche. Joel repasaba la cinta en su cabeza una y otra vez. La voz. Las palabras. El nombre de don Emiliano. Todo encajaba, pero la imagen aún estaba borrosa. A medianoche, una figura delgada entró en la clínica. Un joven con gorra, cicatrices en la cara y un olor a gasolina. Le entregó a Torres un sobre amarillo y desapareció sin decir palabra. Dentro del sobre, una fotografía reciente, la mujer del sombrero rojo en una cafetería de Tegucigalpa. A su lado, un hombre con gafas oscuras y una sonrisa torcida. Ese es el contador de la organización. Su nombre real es Sergio Bracamonte. Lava el dinero por medio de fundaciones falsas. Y si está con ella, significa que aún juega para ellos, dijo Torres. Joel no podía creerlo. Cada paso parecía acercarlo más a una verdad que no quería conocer. Elías, reclutado. La mujer, traidora. Él, un peón en una partida de ajedrez continental. Pero no había marcha atrás. Viajaron a Tegucigalpa en una camioneta vieja, camuflados como trabajadores de fumigación. En cada control, Torres sabía exactamente qué decir, qué mostrar, cuánto ofrecer. Joel observaba, aprendía. Sabía que en ese mundo, la verdad no se decía, se negociaba. La cafetería estaba en una esquina discreta, sin letrero, sin ventanas grandes. Solo una puerta de madera, con una campanita que sonaba al entrar. Esperaron en un auto frente al local por casi 4 horas. Y entonces, la vieron. El sombrero rojo. La misma postura, la misma calma. Pero esta vez, no estaba sola. Sergio Bracamonte llevaba una maleta negra, de esas que huelen a secretos y explosivos. ¿Qué hacemos?, preguntó Joel. La seguimos. Pero con cuidado. Ella sabe cuando la miran. Y la siguieron. A pie, entre calles de adoquín, mercados ruidosos y callejones angostos. La mujer caminaba como si no le importara el mundo, pero con cada giro, dejaba pequeñas señales, se detenía frente a una vitrina, tocaba el sombrero, ajustaba el cinturón. Era un código.
Torres lo descifraba en voz baja. Va a entregarle algo a alguien. Pero no a él. Al llegar a un edificio viejo con balcones de hierro oxidado, la mujer entró y subió por las escaleras. Torres y Joel esperaron al otro lado de la calle, ocultos por un puesto de frutas. 10 minutos después, salió sola. Sin maleta. Sin expresión. Torres la observó con los ojos entrecerrados. La dejó con el intermediario. Y si estoy en lo cierto, ese edificio tiene una entrada trasera, que lleva directamente al consulado de un país aliado. Joel no entendía. ¿Un consulado? Protección diplomática. Nadie revisa lo que entra o sale. Si esa maleta contiene lo que creo, podría ser la siguiente operación de la Rosa Negra. O su caída. Joel se sintió paralizado. Estaban demasiado cerca. Y demasiado solos. Tenemos que entrar, dijo. Torres lo miró, evaluándolo. Si entramos, no hay vuelta atrás. Esto ya no es por tu hermano. Es por todos los que aún no saben que están en peligro. Joel apretó los puños. Entonces entremos. La noche caía sobre Tegucigalpa con una lentitud densa, como si el tiempo mismo se resistiera a avanzar. Torres y Joel se deslizaron entre sombras hasta llegar al callejón trasero del edificio. Las luces estaban apagadas, pero una cámara de seguridad giraba con precisión mecánica sobre la puerta trasera. Torres sacó de su mochila un pequeño dispositivo que parecía una simple linterna. Lo apuntó a la cámara y presionó un botón. La lente vibró ligeramente y luego quedó inmóvil. No la destruye, solo la congela por unos minutos, susurró. Tiempo suficiente. La cerradura era antigua, fácil para manos con experiencia. Un par de giros y la puerta se abrió con un leve crujido. Entraron. Una noche, Joel recibió una llamada desde un número desconocido. Una voz suave, femenina. Era ella. Te lo advertí, Joel. Pusiste en movimiento algo que no puedes controlar. ¿Por qué llamas? Porque aún puedes salvarte. Ellos te ofrecerán una salida. Si aceptas, olvidarás todo esto. Tendrás dinero. Un nuevo nombre. ¿Y si no? Silencio. Luego, ella susurró. Entonces te enterraré sin flores, como a tu hermano. La línea murió. Joel tembló. No de miedo, sino de furia. Ya no era el mismo joven que había seguido un rastro por amor a su hermano. Ahora era una chispa en una pradera seca. Y ardía. El siguiente movimiento fue suyo. Con ayuda de antiguos contactos de Lucía, filtró el vídeo completo del interrogatorio a don Emiliano. Años atrás, antes de que desapareciera. Una confesión de 20 minutos. Sin cortes. Sin ediciones. Había estado escondido en una bóveda privada en Caracas, recuperada por un grupo de desertores. El mundo escuchó. Los gobiernos no nos controlan. Nosotros les damos forma. Las guerras las elegimos nosotros. La paz también. Se volvió imposible negar lo evidente. Hubo detenciones. Allanamientos. Exilios forzados. Pero también hubo asesinatos. Lucía del Valle fue encontrada en un río, sin huellas, sin rostro. Torres desapareció en la selva semanas después de una entrevista en la que habló por primera vez ante cámaras. Su cuerpo jamás fue hallado. Joel siguió. Cambió de ciudad cada 2 semanas. Grababa desde lugares secretos. Su canal se volvió símbolo de una resistencia sin rostro. Millones escuchaban. Algunos por morbo. Otros por miedo. Pero muchos, por esperanza. Y aunque sabía que podía ser el próximo, ya no temía. Porque cada palabra que soltaba era una bala contra los muros del silencio. Y cada historia que contaba era una flor más en ese cementerio sin nombre, donde descansaban los que habían caído sin justicia. Un día, mientras caminaba por una calle polvorienta de un pueblo costero, una niña le entregó una rosa roja. Es de parte de alguien que te recuerda.
Joel sonrió. Sabía que no era el final. Solo un nuevo capítulo. Porque mientras hubiera una historia por contar, la verdad jamás moriría.